Hablando, para quienes recién se enganchan, sobre el debate que se dio en senadores sobre la legalización o no del aborto. Y uno dice, sí, legalización del aborto, interrupción del embarazo, pero ¿qué es un aborto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se practica? ¿Quién lo puede hacer? ¿De qué manera? Es algo que técnicamente todavía no se debate, parece una paradoja, pero no se ve en los medios. Exactamente, o sea, sí hay repercusiones de algunos comentarios, pero nosotros tenemos una palabra autorizada que es Mariela Longo, la tenemos en comunicación telefónica, que ella es ginecóloga y obstetra y nos va a poder explicar mucho mejor de qué estamos hablando cuando estamos hablando de mujeres que abortan. Muy buenas noches, Mariela. Guadalupe y Francisco te saludan. ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches, Guadalupe y Francisco. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica. Sí, acá desde Comodoro Rivadavia. Qué bien, qué lindo. Mucho frío, ¿no? No, vos sabés que hoy está lindo. Tuvimos un invierno bastante, sigue el invierno, pero digamos que hace 2 semanas estuvo bastante duro. Pero no, hoy un lindo día. Un lindo día. Pero lindo. Bueno, bien, con sol. Sí, hoy hubo sol, lindo, la verdad que lindo. Bueno, me alegro mucho. Acá también estuvo lindo por Capital, después les vamos a contar más sobre el estado del tiempo. Pero Mariela, vos te llamamos para que justamente nos expliques qué es un aborto y cómo es que se practica un aborto. El aborto es una pérdida de un embarazo que normalmente se da en el primer trimestre del embarazo, a eso se llama aborto. Aborto puede ser temprano o tardío. A las 12 semanas es un aborto temprano, de 12 a 18 semanas es un aborto tardío. Estamos hablando del aborto espontáneo, que es cuando la mujer comienza con pérdidas sanguíneas por sus genitales y se da espontáneamente. Sí. Después tenemos el huevo muerto y retenido, que es otro tipo de pérdida de embarazo, donde tenemos un saco gestacional con un embrión, pero sin latidos fetales. Y después está el huevo anembrionado, que es un saquito gestacional sin embrión, que son embarazos que no pueden seguir su curso, obviamente no tienen vitalidad, no tienen vida. Y después está el embarazo fuera del parto, que es otro tipo de aborto. En cuanto a la otra pregunta eran las prácticas. Claro, o sea, ¿cómo se realizan? Claro, vos nos estás explicando qué es lo que es un aborto natural. Lo que se Estamos hablando, claro, bueno, de hecho el aborto provocado siempre es instrumental. Estamos hablando del aborto natural, el aborto espontáneo, para explicar qué es un aborto. Exactamente. ¿Está? Y después, bueno, están las prácticas, cómo se realiza la práctica. En esos casos, estoy hablando de los abortos naturales, pero también da para el aborto provocado, se utiliza las mismas herramientas. Por ejemplo, la pastilla de misoprostol, es el que se refieren cuando es el aborto seguro, se venden en las farmacias bajo receta, la tiene que indicar un profesional médico, porque nosotros ponemos matrícula, no es lo que autoriza, y se vende con doble receta, y lo que se le da es por vía oral o por vía vaginal. Se le da 2 o 3 pastillas en el día a la paciente. Es más efectiva antes de entre las 8 y las 11 semanas, después no es tan efectiva, y bueno, produce un gran desprendimiento y hemorragia a la mujer, con la cual se le da signos de alarma, tiene que estar controlada la paciente, por eso si lo hace un profesional, sea un médico, un ginecólogo, la va a controlar cómo están sus hemorragias y si realmente despidió el saco en su totalidad, si quedó limpio ese útero.
Si no es así, se pasa a una maniobra instrumental, se hace un legrado, se utiliza instrumental, que tiene que estar obviamente con signos de que sea estéril todo, por eso la seguridad que da, y que sería lo contrario en el clandestino, donde corre riesgo de infección la mujer, que de hecho por eso muere después. Claro, Es producido en un lugar donde no hay asepsia, obviamente entran bacterias y produce infección generalizada en la mujer. Esa es la causa más frecuente de muerte en las mujeres por abortos clandestinos, ¿sí? Claro. Y después hay otro instrumental que se puede utilizar, que es donde se aspira, AMEU se llama, donde es como un aspirador, como que aspirás lo que quedó de restos que no sacó la pastilla, ¿sí? Esas son técnicas que se utilizan y se aprenden ya en un primer año de la residencia de ginecología, pero en los casos obviamente donde son naturales, donde hay que dejar a la paciente que esté sana, sin hemorragia, sin infección, ¿no? Claro. Que ahora se aplica solo la parte medicamentosa para provocar estos abortos seguros. Solo que hasta las 12 semanas se puede hacer. Ya después siempre es muy riesgoso para la madre. ¿Por qué sería riesgoso para la madre? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Sí, porque después de las 12 semanas ya es un feto. Y un feto tiene huesitos y tiene cartitas. Entonces, de hecho, un embrión de 6 semanas, vos le haces una ecografía y tiene sus latidos. Entonces, si después pasan las 12 semanas, tiene que expulsar como un parto la mujer y después hay que hacer un legrado instrumental, con lo cual siempre es riesgoso. Toda maniobra quirúrgica tiene sus riesgos. Claro. Así que en realidad es seguro porque está controlado, pero riesgo siempre tiene. Tendrá un riesgo de infección, no tendrá riesgo de hemorragia por haberlo hecho en lugares en pocas condiciones de higiene, pero sí tiene riesgos igual. Cuanto más grande es el embarazo, más riesgoso para la madre es. Así que no sé si contesto a tu pregunta, si está claro. Creo que abriste un panorama muy grande, muy interesante, que me parece que mucha gente no había escuchado antes. Y me parece que está bueno que pasen estas cosas, de que nosotros hoy estemos... Y aparte, lo digo también, no es fácil, ya sea espontáneo o provocado, pasar por un aborto. Aunque digan que es seguro y que aunque sea lo que quiere la mujer, el riesgo está. Las pastillas se producen hemorragias, mucho dolor, dolor físico, mucho dolor menstrual, es muy abrupto todo. Sí, es seguro, porque está controlada, pero no es fácil tampoco. Desde el punto de vista físico hay que pasarlo y verlo, ya sea espontáneo o las que se provocan en abortos. Generalmente las que utilizan, que nosotros usamos, en mi caso personal, que no realiza abortos con los fetos muertos, tienen que pasar igual por un parto, por la hemorragia, y recién va a tener la asistencia, porque sí o sí tienen que pasar por eso, como una mujer en trabajo de parto tiene que pasar por el parto. Todo eso no se habla en los debates, ¿viste? Claro. Se habla de opiniones personales, pero no se habla de la parte física y científica en realidad. Se habla muy poco. De lo que realmente va a pasar. ¿Cómo? Que se habla muy poco de lo que realmente va a pasar cuando está... Lo que va a pasar, lo que tiene que pasar la mujer. Exactamente. Ya te digo, ya sea espontáneo o provocado, la técnica la misma. Mariela, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Francisco te pregunta. Sí. Me abriste un poco el panorama para correrte un poco de la cuestión técnica y que me comentes desde tu lugar de médica en Chubut, ¿cómo se trata la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia? Se me corta un poquito. ¿Cómo? Perdón. Te pregunto, cortito y al pie, ¿cómo se trata la interrupción voluntaria del embarazo en tu provincia? Mira, yo trabajo en privado, en una institución privada.
En el hospital público, de acá por lo menos de Chubut, hubo un caso de una adolescente de 16 años, creo que había sido abusada por un familiar, y no te puedo asegurar bien el año, no sé si es 2002 o 2004, por ahí estoy diciendo mal el año, no lo sé, pero bueno, a raíz de un caso que hubo de abuso del propio padre y violación, esta chiquita, esta adolescente, pasó el tiempo, necesitaba autorización de un juez, porque la ley existe para esos casos de interrupción del embarazo, es legal, en ese caso la Constitución lo ampara, pero bueno, se tenía que pedir autorización al juez y otros procesos legales que sabemos que lleva tiempo. Entonces, bueno, pasó mucho tiempo y esta adolescente tuvo que pasar por lo que pasó, y 20 semanas y todo lo que implica, corrió ella riesgo psicológico, mental. Entonces, a raíz de ese caso, en la provincia acá de Chubut, se sacó, o sea, se practica el aborto voluntario y seguro y gratuito en el hospital público. Es una de las provincias que primero tuvieron y se manejan de esa manera. Ellos lo que tienen es como una entrevista, o sea, la paciente acude, desea interrumpir su embarazo, va al hospital, va por la guardia, la conectan con el servicio de psicología, le hacen una entrevista donde se le pregunta toda su problemática y el porqué, y en base a eso ya la contactan con los médicos que le dan toda la medicación y provocan su interrupción de embarazo. Hay muchos médicos objetores de conciencia, pero bueno, en este caso, como implica la ley, tiene que haber uno o dos profesionales que sí o sí lo tienen que hacer. Es un poco la problemática que se planteaba. Esta ley tiene muchos problemas, es muy mala la ley hecha, porque no, en este caso no respetaba la objeción de conciencia. Y por lo menos creo que hay que respetar el derecho de todas las mujeres, pero también de los profesionales, que seamos electores de querer hacerlo o no. Totalmente. Y bueno, y no se respetaba. Lo que pasa en esta ley, como salió así, la objeción de conciencia no se tenía en cuenta. Entonces estamos defendiendo una parte nada más. Y tampoco se respetaba la objeción de conciencia de las instituciones. Sí. Porque también hay distintas religiones y distintas posturas. Entonces, todo el mundo, o sea, todos los ginecólogos teníamos que hacerlo, sí o sí. Y por eso hubo tanta gente en contra de esta ley. Se escuchó muy poco también acerca de eso, ¿viste? Y bueno, ese es el tema. Pero en Chubut, para responder la pregunta de Francisco, se manejan de ese modo. Así que acá en realidad se practica. Cuando a vos te llega una chica que te dice de abortar, ¿cómo la aconsejás? Mira, nuestra función como ginecólogos, y por lo menos como yo trabajo, porque siempre hay que decir en general, hay un montón de casos particulares, pero por lo menos lo que le corresponde al ginecólogo es informar. Bien. No juzgar ni ponernos en el lugar del otro. Nosotros tenemos que informar desde nuestro conocimiento. Y ante todo, prever la salud, desde puntos de vista. Entonces, en mi caso particular, que ya llevo 24 años en esta profesión, siempre fue informarles, decirles los signos de alarma, que no acudan que no vayan por desesperación a ningún lado, que no cumpla con las condiciones de higiene, que no sea un profesional, y que cualquier signo de alarma, si bien yo no lo realizo, contarán conmigo. Eso, informar todo lo que puede pasarle y no pasarle. Eso creo que es nuestra función, darle la información y contenerla, sobre todo. Generalmente, yo pongo siempre, como lo aplico en la vida, digo, poner una balanza, ¿no? ¿Qué pesa más? Y bueno,
Algunas se toman su tiempo, también aconsejarle que no pase mucho tiempo si está decidida, por esto que decíamos que más de las 12 semanas hay mucho riesgo. Y bueno, aconsejarla e informarla, pero desde el punto de vista médico, no personal. Mariela, por ejemplo, Sí. la provincia de Santa Fe se podría decir que es una provincia ejemplo, por más que sus representantes en el Senado hayan votado en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque el En hospital... Rosario, pero, ¿no? En Exactamente, sí, en Rosario sí, estuvo el primer sitio de realización de abortos no punibles, el Hospital Sáenz sí, Peña. sí, Luego en la Universidad Nacional de Rosario existió en la carrera de medicina, se sí, incluyó la primera materia que incluyó la palabra aborto. Creo que se sí, llamaba cátedra sobre el aborto y sobre problemas de salud. sí, Y actualmente se encuentra el laboratorio industrial farmacéutico que sí. desarrolló Que elabora un misoprostol, sí, 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 sí. sí, Aparte del que actualmente produce el laboratorio que tiene monopolio. sí, sí. Ya que estás al tanto de la universidad, ¿te gustaría que se produzca algo similar en tu provincia con respecto a lo académico? Que se pueda, digamos, enseñar desde la raíz. Es que me parece que no hay que enseñar lo que es el aborto. Yo creo que hay que enseñar la educación sexual. Para mí, un fracaso de la salud, el que estemos, si bien ojo, estoy totalmente de acuerdo con el debate, yo soy de la idea que libre albedrío, cada uno decide su propia vida, pero siempre respetando el lugar de cada uno, ¿no? Por eso decía que en este caso no se tuvo en cuenta a los profesionales médicos cómo estábamos en este papel. A mí me preocupaba mucho personalmente cómo estaba la ley. Y una cosa es legalizar y otra cosa es despenalizar. La despenalización creo que estamos todos de acuerdo, porque vamos a culpar a una mujer y no quizás a los que hacen ginecólogos clandestinos, si hay un comercio a esto. Eso estamos de acuerdo. Sí. Pero ayer escuchaba a la doctora Boto, que lleva mucho más años que yo, también en el hospital público, del Hospital Fernández, y que es una eminencia, y dijo, y es verdad, nosotros recibimos muchas veces en el hospital como residentes, por ahí hemos recibido mujeres que nos decían que se habían provocado un aborto, y nadie hizo la denuncia policial contra esas mujeres, nunca. Nunca el médico va a penalizar a una mujer, o sea que la despenalización era, si bien está penalizado, nunca se penalizó a la mujer que se realizó un aborto, más. Se debería penalizar al que se lo realizó. En cuanto a legalizar, es otro tema. Legalizar es que todos lo tenemos que hacer y practicar el aborto, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, creo que eso tampoco se diferenció mucho en los medios. Claro, se escuchó una sola de las dos campanas, que era un solo lado, No, pero no se le preguntó tampoco al muy profesional. extremista. Claro, como todo muy en extremo, y la vida no es un extremo, creo. Exacto. La medicina no es 1 + 1 = 2 tampoco. Entonces era como que estaba el no, porque no, y porque la parte más radicalizada, y está el sí porque se me canta. Y no es así, es mucho más profundo. Yo creo que es un fracaso de la salud pública, sinceramente, Sí. Porque en realidad tenemos que prevenir que no llegue una mujer a querer realizarse un aborto. Y Exactamente. eso incluye problemáticas sociales, problemáticas de educación, Exacto. problemáticas en el colegio o educación que uno habla, de la misma familia que no se habla, porque son temas tabú muchas veces hablar de sexo. Sí, exactamente. Entonces yo creo que va más allá. Por eso con la pregunta de Francisco, no estoy en desacuerdo con lo que él dice, el contrario, pero me parece que hay que ir más allá, al verdadero problema. Exactamente. Que es A la la raíz. violencia familiar que trae muchas veces abusos y violaciones en la familia, que vuelvo a repetir, esto igual está contemplado por la ley para poder interrumpir el embarazo. Pero a veces no hay denuncias, Claro. entonces no se puede actuar. Pero nosotros en casos de violación tenemos hasta protocolos que ya nos enseñan en primer año de la residencia y en la facultad también. O sea, no son temas que no se hablan.
ya te digo, el primer práctica nos enseñan en la residencia, lo primero que aprendemos es hacerle grados, abortos, a mujeres que han abortado espontáneamente y que hay que sacarle el peso del útero. Claro. Entonces no son temas que no se hablan, pero me parece que hay que profundizar en otros temas. Exactamente. Mariela, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, espero que les haya servido. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Y bueno, ojalá que esto sirva como dicen ustedes, para que se sigan discutiendo otros temas que traen a veces aparejados la realización de un aborto o que una mujer pueda abortar. Exactamente. Pero, y que además llegue un poquito, tal vez, y de otra manera, educación, que es básicamente lo que los dos colores están de acuerdo, que hay que educar sí o sí. Es la base. Y contención. Exactamente. Contención, porque todavía se juzga mucho cada situación y sinceramente no podemos juzgar a nadie. Exacto. Por eso el no tampoco es bueno. Creo que cada uno es dueño de su vida y de elección, solo que hay que cuidar a todas las partes. Exactamente. Y indagar un poquito más. Pero sí hay que promover mucho el cuidado de educación sexual y seguramente no vamos a llegar, o puede haber accidentes, por supuesto, pero digamos que no se va a llegar a querer abortar por no querer tener un hijo. Se puede planificar un hijo. Exactamente. Mariela, bueno, muchísimas gracias, un placer haber conversado con vos. Muchas gracias a ustedes, un beso. Un beso. Hablábamos con Mariela Longo, ella es ginecóloga obstetra, poniéndonos un poco de información, un poquito bajándonos los pies sobre la tierra. Sin tanta política, sin tanta opinología. Sin estar teñido, información pura.